La vida cristiana normal. Por Watchman Nee. Capítulo 12. La cruz y la vida del alma. Dios ha hecho provisión completa para nuestra redención en la cruz de Cristo, pero no se ha detenido allí. En esa cruz también ha asegurado, más allá de toda posibilidad de fracaso, ese plan eterno del que Pablo habla como si hubiera estado desde todos los tiempos escondido en Dios, que creó todas las cosas. Ese plan ahora lo ha proclamado para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en las regiones celestiales, por medio de la Iglesia, conforme al propósito eterno que se propuso en Cristo Jesús Señor nuestro. Efesios 3, 9 a 11. Hemos dicho que la obra de la cruz tiene dos consecuencias que influyen directamente en la realización de ese propósito en nosotros. Por un lado, ha resultado en la liberación de su vida para que pueda encontrar expresión en nosotros a través del Espíritu que mora en nosotros. Por otra parte, ha hecho posible lo que llamamos llevar la cruz, es decir, nuestra cooperación en la operación diaria de su muerte, mediante la cual se abre camino en nosotros para la manifestación de esa nueva vida, mediante la introducción progresiva del hombre natural en su lugar correcto de sujeción al Espíritu Santo. Claramente estos son los lados positivos y negativos de una cosa. Con la misma claridad ahora tocamos más particularmente la cuestión del progreso en una vida vivida para Dios. Hasta ahora, al abordar la vida cristiana hemos puesto nuestro principal énfasis en la crisis en la que se entra. Ahora nuestra preocupación es más definida por el caminar del discípulo, teniendo especialmente en cuenta su formación como siervo de Dios. De él dijo el Señor Jesús: el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Llegamos así a una consideración del hombre natural y de llevar la cruz. Para entender esto debemos, a riesgo de ser tediosos, retroceder una vez más al Génesis y considerar qué fue lo que Dios buscó tener en el hombre al principio y cómo su propósito fue frustrado. De esta manera podremos comprender los principios mediante los cuales podremos volver a vivir de acuerdo con ese propósito. La verdadera naturaleza de la caída. Si tenemos aunque sea una pequeña revelación del plan de Dios, siempre pensaremos mucho en la palabra hombre. Diremos con el salmista: ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? La Biblia deja claro que lo que Dios desea sobre todas las cosas es un hombre que sea conforme a su corazón. Entonces Dios creó al hombre. En Génesis 2:7 aprendemos que Adán fue creado como alma viviente, con un espíritu en su interior para comunicarse con Dios y con un cuerpo en el exterior para tener contacto con el mundo material. Versículos del Nuevo Testamento como 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12 confirman este triple carácter del ser del hombre. Con su espíritu, Adán estaba en contacto con el mundo espiritual de Dios. Con su cuerpo estaba en contacto con el mundo físico de las cosas materiales. Él reunió estos dos lados del acto creativo de Dios en sí mismo para convertirse en una personalidad, una entidad que vive en el mundo, se mueve por sí misma y tiene poderes de libre elección. Visto así en su conjunto, se descubrió que era un ser consciente de sí mismo y que se expresaba a sí mismo, un alma viviente. Vimos anteriormente que Adán fue creado perfecto, con lo que queremos decir que no tenía imperfecciones porque fue creado por Dios, pero que aún no había sido perfeccionado. Necesitaba un toque final en alguna parte. Dios aún no había hecho todo lo que pretendía hacer en Adán. Había más a la vista, pero todavía estaba en suspenso. Dios estaba avanzando hacia el cumplimiento de su propósito al crear al hombre, un propósito que iba más allá del hombre mismo, porque tenía como objetivo asegurarle a Dios todos sus derechos en el universo a través de la instrumentalidad del hombre. Pero ¿cómo podría el hombre contribuir a esto? Solo mediante una cooperación que nazca de la unión viva con Dios. Dios buscaba no solo tener una raza de hombres de una sola sangre sobre la tierra, sino una raza que tuviera
Además, su vida residente dentro de sus miembros. Tal carrera con el tiempo logrará la caída de Satanás y llevará a cumplimiento todo lo que Dios ha fijado en su corazón. Es eso que estaba a la vista con la creación del hombre. Por otra parte, vimos que Adán fue creado neutral. Tenía un espíritu que le permitía tener comunión con Dios, pero como hombre todavía no estaba, por así decirlo, finalmente orientado, tenía poderes de elección y podía, si quería, tomar la dirección opuesta. La meta de Dios en el hombre era la filiación o, en otras palabras, la expresión de su vida en los seres humanos. Esa vida divina estaba representada en el jardín por el árbol de la vida, que daba un fruto que podía ser aceptado, recibido, absorbido. Si Adán, creado neutral, voluntariamente se volviera en esa dirección y, eligiendo depender de Dios, recibiera del árbol de la vida, que representa la propia vida de Dios, Dios entonces tendría esa vida en unión con los hombres, habría realizado la filiación. Pero si Adán, en cambio, recurriera al árbol de la ciencia del bien y del mal, sería, como resultado, libre para desarrollarse según sus propias líneas, aparte de Dios. Sin embargo, debido a que esta última elección implicaba complicidad con Satanás, Adán pondría así fuera de su alcance el logro de la meta que Dios le había fijado. La pregunta fundamental, el alma humana. Ahora sabemos el rumbo que eligió Adán. De pie entre los dos árboles, se rindió a Satanás y tomó del fruto del árbol del conocimiento. Esto determinó las líneas de su desarrollo. A partir de entonces podría adquirir un conocimiento, él sabía. Pero, y aquí llegamos al punto, el fruto del árbol del conocimiento hizo que el alma del primer hombre se desarrollara excesivamente. La emoción fue conmovida, porque el fruto era agradable a la vista, haciéndole, deseo, la mente con su poder de razonamiento se desarrolló. Porque fue hecho sabio, y la voluntad se fortaleció, para que en el futuro siempre pudiera decidir qué camino tomar. Todo el fruto ministraba a la expansión y pleno desarrollo del alma, de modo que no solo el hombre era un alma viviente, sino que de ahora en adelante el hombre vivirá por el alma. No se trata simplemente de que el hombre tenga un alma, sino que a partir de ese día el alma, con sus poderes independientes de libre elección, ocupa el lugar del espíritu como poder animador del hombre. Tenemos que distinguir aquí entre dos cosas, porque la diferencia es lo más importante. A Dios no le importa, de hecho, es su intención, que tengamos un alma como la que le dio a Adán. Pero lo que Dios se ha propuesto hacer es revertir algo. Hay algo en el hombre de hoy que no es solo el hecho de tener alma, sino que constituye un vivir por el alma. Fue esto lo que Satanás provocó en la caída. Atrapó al hombre para que siguiera un camino mediante el cual pudiera desarrollar su alma a fin de obtener de ella su propia vida. Sin embargo, debemos tener cuidado. Remediar esto no significa que vayamos a tachar el alma por completo. Usted no puede hacer eso. Cuando hoy la cruz actúa realmente en nosotros, no nos volvemos inertes, insensibles, sin carácter. No, todavía poseemos un alma, y cada vez que recibimos algo de Dios, el alma seguirá siendo utilizada en relación con ello, como un instrumento, una facultad, en una verdadera sujeción a Él. Pero la cuestión es, ¿nos mantenemos dentro del límite establecido por Dios, dentro de los límites establecidos por Él en el jardín al principio, con respecto al alma, o nos estamos saliendo de esos límites? Lo que Dios está haciendo ahora es la labor de poda del viñador. En nuestras almas hay un desarrollo incontrolado, un crecimiento inoportuno, que hay que controlar y afrontar. Dios debe cortar eso. Así que ahora tenemos ante nosotros dos cosas a las que debemos abrir los ojos. Por un lado, Dios busca llevarnos al lugar donde vivimos por la vida de su Hijo. Por otro lado, Él está haciendo una obra directa en nuestros corazones para deshacer ese otro recurso natural que es resultado del fruto del conocimiento.
Cada día aprendemos estas dos lecciones, el levantamiento de la vida de éste y el control y entrega a la muerte de esa otra vida del alma. Estos dos procesos continúan todo el tiempo, porque Dios está buscando la vida plenamente desarrollada de su Hijo en nosotros para manifestarse, y con ese fin nos está devolviendo, como a nuestra alma, al punto de partida de Adán. Por eso Pablo dice, nosotros los que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, 2 Corintios 4:11. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente significa que no tomaré ninguna medida sin confiar en Dios. No encontraré nada suficiente en mí mismo. No daré ningún paso solo porque tengo el poder para hacerlo. Aunque tengo ese poder heredado dentro de mí, no lo usaré, no confiaré en mí mismo. Al tomar el fruto, Adán adquirió un poder inherente para actuar, pero un poder que le hizo el juego a Satanás. Pierdes ese poder de actuar cuando llegas a conocer al Señor. El Señor te lo corta y descubres que ya no puedes actuar por iniciativa propia. Tienes que vivir de la vida de otro, tienes que sacar todo de él. Oh, amigos, creo que todos nos conocemos en cierta medida, pero muchas veces no temblamos realmente ante nosotros mismos. Podemos, en una forma de cortesía hacia Dios, decir, si el Señor no quiere, no puedo hacerlo, pero en realidad nuestro pensamiento subconsciente es que realmente podemos hacerlo bastante bien nosotros mismos, incluso si Dios no quiere pedirnos que lo hagamos ni empoderarnos para ello. Con demasiada frecuencia se nos ha hecho actuar, pensar, decidir y tener poder, separados de Él. Muchos de nosotros los cristianos de hoy somos hombres con almas excesivamente desarrolladas. Hemos crecido demasiado en nosotros mismos. Nos hemos vuelto de alma grande. Cuando estamos en esa condición, la vida del Hijo de Dios en nosotros está confinada y casi fuera de acción. Energía natural en la obra de Dios. El poder, la energía del alma está presente en todos nosotros. Aquellos a quienes el Señor les ha enseñado repudian ese principio como principio de vida, se niegan a vivir según ello, no la dejarán reinar, ni permitirán que sea el manantial de la obra de Dios. Pero aquellos que no han sido enseñados por Dios confían en ello, lo utilizan, creen que es el poder. Tomemos primero un ejemplo obvio de esto. Muchos de nosotros en el pasado hemos razonado de la siguiente manera. Aquí tenemos a un hombre deliciosamente bondadoso, con un cerebro claro, espléndidos poderes de gestión y buen juicio. En nuestro corazón decimos, si ese hombre pudiera ser cristiano, qué gran beneficio sería para la iglesia. Si tan solo fuera del Señor, ¿cuánto significaría para su causa? Pero piensa por un momento. ¿De dónde vino el buen carácter de ese hombre? ¿De dónde vienen esas espléndidas facultades de gestión y ese buen juicio? No formará parte de un nuevo nacimiento, porque aún no ha nacido de nuevo. Sabemos que todos hemos nacido de la carne, por lo tanto necesitamos un nuevo nacimiento. Pero el Señor Jesús tenía algo que decir al respecto en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que no viene por un nuevo nacimiento sino por nacimiento natural es carne. Y solo traerá gloria al hombre, no a Dios. Esa afirmación no es muy agradable, pero es cierta. Hemos hablado del poder del alma o energía natural. ¿Qué es esta energía natural? Es simplemente lo que puedo hacer, lo que soy de mí mismo, lo que he heredado de dones y recursos naturales. Ninguno de nosotros carece del poder del alma, y nuestra primera necesidad es reconocerla tal como es. Tomemos por ejemplo la mente humana. Puede que tenga por naturaleza una mente aguda. Antes de mi nuevo nacimiento lo tuve naturalmente, como algo desarrollado a partir de mi nacimiento natural. Pero el problema surge aquí. Me convierto, nazco de nuevo, se realiza en mi espíritu una obra profunda y la unión esencial con Dios que se ha constituido en mi espíritu,
pero al mismo tiempo llevo conmigo algo que deriva de mi nacimiento natural. ¿Ahora qué voy a hacer al respecto? La tendencia natural es esta. Antiguamente solía utilizar mi mente para estudiar minuciosamente la historia, los negocios, la química, las cuestiones del mundo, la literatura o la poesía. Usé mi mente aguda para sacar lo mejor de esos estudios. Pero ahora mi deseo ha cambiado, por eso en adelante empleo la misma mente en las cosas de Dios. Por tanto, he cambiado mi tema de interés, pero no he cambiado mi método de trabajo. Ese es el punto. Mis intereses han cambiado por completo, alabado sea Dios por eso, pero ahora utilizo el mismo poder para estudiar Corintios y Efesios que antes para estudiar historia y geografía. Pero ese poder no es de Dios, y Dios no permitirá eso. El problema con muchos de nosotros es que hemos cambiado el canal al que se dirigen nuestras energías, pero no hemos cambiado la fuente de esas energías. Descubrirás que hay muchas cosas de este tipo que trasladamos al servicio de Dios. Consideremos la cuestión de la elocuencia. Hay algunos hombres que nacen oradores, pueden presentar un caso de manera muy convincente. Luego se convierten y, sin preguntarnos cuál es su posición real en relación con las cosas espirituales, los ponemos en la plataforma y los convertimos en predicadores. Los animamos a usar sus poderes naturales para la predicación, y nuevamente es un cambio de tema pero el mismo poder. Olvidamos que, en lo que respecta a nuestros recursos para manejar las cosas de Dios, no es una cuestión de valor comparativo sino de origen, de donde surge el recurso. No se trata tanto de lo que estamos haciendo, sino de qué poderes estamos empleando para hacerlo. Pensamos muy poco en la fuente de nuestra energía y demasiado en el fin al que se dirige, olvidando que para Dios el fin nunca justifica los medios. El siguiente caso hipotético nos ayudará a probar la verdad de nuestro argumento. El Señor es un muy buen orador, puede hablar con fluidez y de manera muy convincente sobre cualquier tema, pero en la práctica es un muy mal administrador. El Señor B, por el contrario, habla mal, no puede expresarse con claridad, sino que vaga sobre el tema sin llegar nunca a un punto concreto, pero, por otra parte, es un administrador espléndido y sumamente competente en todos los asuntos comerciales. Ambos hombres se convierten y ambos se convierten en cristianos fervientes. Supongamos ahora que los llamo a ambos y les pido que hablen en una convención, y ambos aceptan. ¿Ahora qué pasará? Les he preguntado lo mismo a ambos hombres, pero ¿quién crees que orará más intensamente? Ciertamente Señor B. ¿Por qué? Porque él no es un orador. En materia de elocuencia, no tiene recursos propios de los que depender. Él orará, Señor, si no me das poder para esto, no puedo hacerlo. Por supuesto, el Señor A también rezará, pero tal vez no de la misma manera que el Señor B porque tiene algún recurso natural en el cual confiar. Supongamos ahora que, en lugar de pedirles que hablen, les pido a ambos que se hagan cargo del aspecto práctico de los asuntos de la convención. ¿Lo que sucederá? La posición será exactamente invertida. Ahora será el turno del Señor A de orar mucho, porque sabe muy bien que no tiene capacidad de organización. El Señor B, por supuesto, también orará, pero quizás sin la misma urgencia, porque aunque conoce su necesidad del Señor, no es tan consciente de su necesidad en asuntos comerciales como lo es el Señor A. ¿Ves la diferencia entre los dones naturales y espirituales? Todo lo que podamos hacer sin oración y sin una dependencia total de Dios debe provenir de ese manantial de vida natural, y es sospechoso. Debemos ver esto claramente. Por supuesto, no es cierto que solo sean aptos para un trabajo particular aquellos que carecen del don natural para ello. La cuestión es que, tengan o no dones naturales, deben conocer el toque de la cruz en la muerte sobre todo lo que es de la naturaleza, y su completa dependencia del Dios de la resurrección. Con demasiada facilidad envidiamos a nuestro
prójimo que tiene algún don natural sobresaliente, y no nos damos cuenta de que nuestra propia posesión del mismo, aparte de tal obra de la cruz, fácilmente puede resultar una barrera para aquello que Dios está tratando de manifestar en nosotros. Poco después de mi conversión salí a predicar por los pueblos. Había recibido una buena educación y conocía bien las Escrituras, por lo que me consideraba completamente capaz de instruir a la gente del pueblo, entre los cuales se encontraba un buen número de mujeres analfabetas. Pero después de varias visitas descubrí que, a pesar de su analfabetismo, esas mujeres transmiten un conocimiento íntimo del Señor. Conocía el libro que leyeron vacilantemente, conocían a aquel de quien hablaba el libro. Tenía mucho en la carne, tenían mucho en el espíritu. ¿Cuántos maestros cristianos hoy están enseñando a otros como yo entonces, en gran medida gracias a la fuerza de su equipo carnal? Una vez conocí a un hermano joven, es decir, joven, de años, pero que había aprendido mucho del Señor. El Señor lo había hecho pasar por muchas tribulaciones para obtener ese conocimiento de sí mismo. Mientras hablaba con él le dije, hermano, ¿qué te ha estado enseñando realmente el Señor estos días? Él dijo, solo una cosa, que no puedo hacer nada sin Él. ¿De verdad quieres decir, dije, que no puedes hacer nada? Bueno, no, respondió. Puedo hacer muchas cosas. De hecho, ese ha sido solo mi problema. Oh, ya sabes, siempre he tenido tanta confianza en mí mismo. Sé que soy capaz de hacer muchas cosas. Entonces le pregunté, ¿qué quieres decir entonces cuando dices que no puedes hacer nada aparte de Él? Él respondió, el Señor me ha mostrado que puedo hacer cualquier cosa, pero Él ha dicho, separados de mí nada podéis hacer. Así que todo lo que he hecho y puedo hacer sin Él es nada. Tenemos que llegar a esa valoración. No quiero decir que no podamos hacer muchas cosas, porque podemos. Podemos celebrar reuniones y construir iglesias. Podemos ir hasta los confines de la tierra y fundar misiones, y parece que podemos dar frutos, pero recuerde que la palabra del Señor es, toda planta que mi Padre Celestial no plantó, será desarraigada, Mateo 15:13. Dios es el único originador legítimo en el universo, Génesis 1:1. Cualquier cosa que planifiques y pongas en marcha tiene su origen en la carne, y nunca alcanzará el reino del Espíritu por mucho que busques fervientemente la bendición de Dios sobre ello. Puede durar años, y luego puedes pensar que te adaptarás aquí y mejorarás allá y tal vez lo llevarás a un mejor plano, pero no se puede hacer. El origen determina el destino, y lo que originalmente era de la carne nunca se volverá espiritual mediante ninguna cantidad de mejora. Lo que nace de la carne es carne, y nunca será de otra manera. Cualquier cosa para la cual seamos suficientes en nosotros mismos es nada en la estimación de Dios, y tenemos que aceptar su estimación y anotarla como nada. La carne para nada aprovecha. Solo lo que viene de arriba permanecerá. No podemos ver esto simplemente porque nos lo dicen. Dios debe enseñarnos lo que significa, poniendo su dedo sobre algo que ve y diciendo, esto es natural, esto tiene su origen en la vieja creación, esto no puede soportar. Hasta que Él lo haga, podemos estar de acuerdo en principio, pero nunca podremos verlo realmente. Podemos asentir a la enseñanza e incluso disfrutarla, pero nunca nos odiaremos realmente a nosotros mismos. Pero llegará un día en que Dios nos abra los ojos. Ante una cuestión particular tendremos que decir, como por revelación, es inmundo, es impuro, Señor, lo veo. La palabra pureza es una palabra bendita. Siempre lo asocio con el Espíritu. Pureza significa algo enteramente del Espíritu. Impureza significa mezcla. Cuando Dios abre nuestros ojos para ver que la vida natural es algo que Él nunca podrá usar en su obra, entonces descubrimos que ya no disfrutamos la doctrina. Más bien nos aborrecemos a nosotros mismos por la impureza que hay en nosotros,
pero cuando se alcanza ese punto, Dios comienza su obra de liberación. En breve pasaremos a examinar la provisión que Él ha hecho para esa liberación, pero debemos detenernos un poco más en este asunto de la revelación. La luz de Dios y el conocimiento. Por supuesto, si uno no se propone servir al Señor de todo corazón, no siente la necesidad de la luz. Solo cuando uno ha sido comprendido por Dios y busca avanzar con Él, descubre lo necesaria que es la luz. Existe una necesidad fundamental de luz para que podamos conocer la mente de Dios, saber qué es del espíritu y qué es del alma, saber qué es divino y qué es meramente del hombre, discernir lo que es verdaderamente celestial y lo que es solo terrenal, entender la diferencia entre las cosas espirituales y las carnales, saber si Dios realmente nos está guiando o si caminamos según nuestros sentimientos, sentidos o imaginación. Cuando hemos alcanzado una posición en la que nos gustaría seguir a Dios plenamente que encontramos que la luz es lo más necesario en la vida cristiana. En mis conversaciones con hermanos y hermanas menores surge una pregunta una y otra vez. ¿Cómo puedo saber que estoy caminando en el Espíritu? ¿Cómo distingo qué impulso dentro de mí proviene del Espíritu Santo y cuál proviene de mí mismo? Parece que en esto todos son iguales, pero algunos han ido más allá. Están tratando de mirar hacia adentro, de diferenciar, de discriminar para analizar y, al hacerlo, se están sumergiendo en una esclavitud más profunda. Ahora bien, esta es una situación que es realmente peligrosa para la vida cristiana, porque el conocimiento interior nunca se alcanzará por el árido camino del autoanálisis. La palabra de Dios nunca nos dice que examinemos nuestra condición interior. 15. Ese camino solo conduce a la incertidumbre, la vacilación y la desesperación. Por supuesto que tenemos que tener autoconocimiento. Tenemos que saber qué está pasando dentro. No queremos vivir en un paraíso de tontos, habernos equivocado por completo y, sin embargo, no saber que nos hemos equivocado, tener una voluntad espartana y, sin embargo, pensar que estamos persiguiendo la voluntad de Dios. Pero ese conocimiento de uno mismo no se obtiene al volvernos hacia el interior, analizando nuestros sentimientos y motivos y todo lo que sucede en nuestro interior, y luego tratando de pronunciar si estamos caminando en la carne o en el espíritu. Hay varios pasajes en los Salmos que iluminan este tema. El primero está en el Salmos 36:9, en tu luz veremos la luz. Creo que ese es uno de los mejores versículos del Antiguo Testamento. Hay dos luces allí. Está tu luz, y luego, cuando hayamos llegado a esa luz, veremos la luz. Ahora esas dos luces son diferentes. Podríamos decir que el primero es objetivo y el segundo subjetivo. La primera luz es la luz que pertenece a Dios pero que es derramada sobre nosotros. El segundo es el conocimiento impartido por esa luz. En tu luz veremos la luz, sabremos algo tendremos claro, veremos. Ningún giro hacia adentro, ningún autoexamen introspectivo nos llevará jamás a ese lugar claro. No, es cuando hay luz proveniente de Dios que vemos. Creo que es tan simple. Si queremos satisfacernos de que nuestro rostro está limpio, ¿qué hacemos? ¿Lo palpamos cuidadosamente con nuestras manos? No, claro que no. Encontramos un espejo y lo acercamos a la luz. Bajo esa luz todo queda claro. Ninguna visión surgió jamás al sentir o analizar. La vista solo llega cuando la luz de Dios entra, y una vez que ha llegado, ya no hay necesidad de preguntar si algo está bien o mal. Sabemos. Recordaréis de nuevo como en el Salmo 139:23 el escritor dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Te das cuenta, verdad, de lo que significa decir búscame? Ciertamente no significa que yo mismo busque. Búscame, significa tú me buscas. Esa es la manera de la iluminación. Corresponde a Dios entrar y buscar, no me corresponde a mí buscar. Por supuesto,
eso nunca significará que pueda seguir adelante ciegamente sin tener en cuenta mi verdadera condición. Ese no es el punto. La cuestión es que, por mucho que mi autoexamen pueda revelar en mí lo que es necesario corregir, esa búsqueda nunca llega realmente a ser más profunda. Mi verdadero conocimiento de mí mismo no proviene de que yo me busque a mí mismo, sino de que Dios me busque. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.